Espero que estemos listos para dedicarnos a un tiempo de estudio de la palabra de Dios. Hemos venido estudiando estas últimas semanas el libro de Santiago, un libro que, pues la característica principal de este libro es que nos muestra de una forma muy práctica cómo se vive la vida cristiana, ¿verdad? Es un libro que cada fragmento, cada porción que tenemos, van a haber muchos mandatos, muchas ordenanzas, muchas indicaciones de cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida, y también van a haber algunos aspectos de lo que no tenemos que hacer en nuestra vida. Así que vamos a prepararnos para este tiempo y les pido que me acompañen en un momento de oración para que sea Dios quien nos guíe a través del estudio de la palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo. Padre, agradecemos que nos dé la oportunidad de estudiar tu palabra. Te ruego que nos guíes, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad y que nosotros esta mañana podamos ser edificados, Señor. Gracias por tu obra en nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a ir leyendo este pasaje. La semana pasada hablábamos un poco de la bienaventuranza, el galardón que iba a haber en nosotros cuando soportamos las tentaciones. Recordando un poco que todo lo bueno que nosotros recibimos, todo lo bueno que nosotros podemos tener en nuestra vida, desciende de Dios. Y si algo que nosotros recibimos no viene de parte de Dios, no viene conforme al plan de Dios, entonces tenemos que recordar que la Biblia dice que todo lo bueno desciende del Padre de la luz, ¿verdad? Y si no lo recibimos de Él, seguramente no es bueno para nuestra vida. Pero este pasaje que vamos a ver hoy tiene que ver mucho más con cómo es nuestra conducta, digamos así, cómo son nuestras relaciones con las demás personas. Entonces, tanto con las demás personas como con Dios, ¿verdad? ¿Cómo son nuestras relaciones? Así que vamos a ir leyendo parte por parte el pasaje, y el texto que vamos a estudiar hoy es Santiago capítulo 1, versículos 19 al 27. Entonces vamos a leer versículo 19 primero. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, ¿verdad? Quiero que veamos un poco el contexto de esa primera frase que llama Santiago. Dice: amados hermanos. Y eso nos ayuda a entender que el contexto en el que se va a dirigir este párrafo va a ser para personas que han creído en Cristo Jesús. Aquellas personas que por medio de la fe en Cristo han entendido que han conformado una nueva familia en Cristo, que por medio de recibir a Cristo Jesús como el Señor de nuestras vidas. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 dice que a todos los que recibieron, a toda aquella persona que cree en el nombre de Jesucristo, Dios le ha dado potestad de ser hecha un hijo de Dios. Entonces esta carta está escrita especialmente para hablarle a aquellos hijos de Dios cuál es la forma correcta en la que se deben comportarse. Versículo 18, retrocediendo un poquito, dice: Él, hablando de Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entendiendo esto, que Dios, cuando nos hizo nacer a nosotros, cuando Él decidió darnos vida, es para hacernos una criatura de Él, pero no una criatura como cualquier parte de la creación, sino una primicia, o sea, un ser especialmente dedicado a Dios. Y a esas personas que son especialmente dedicadas a Dios, aquellas que son primicias, es que el escritor de este libro les está diciendo: amados hermanos. Y aquí vienen unas instrucciones que son muy precisas para nosotros. Dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Ahora, yo creo que Dios en su sabiduría nos da unos consejos que son sumamente importantes. Consejos que van a determinar cómo van a ser nuestras relaciones. Y consejos que están hechos para garantizar que entre nosotros como hermanos en Cristo haya buen entendimiento, por decirlo así. Entonces el consejo de Dios para nosotros es: en la comunicación hay dos vías, ¿verdad? Está la vía, el momento donde yo hablo,
mientras otra persona escucha y después viene la retroalimentación, ¿verdad? La otra persona habla mientras yo escucho. Digamos que ese sería el modelo ideal de la comunicación. Pero resulta que normalmente en nuestras formas de conversar, en nuestro diario andar, cuando nosotros platicamos y cuando estamos conversando con otras personas, resulta que muchas veces la otra persona que está hablando ni ha terminado de decir lo que quería decirnos, cuando nosotros ya estamos respondiendo a lo que quería decirnos. Y invertimos el papel de lo que Dios quiere, ¿verdad? Él dice que seamos prontos para oír y tardos para hablar, pero para nosotros muchas veces pareciera que fuera al revés. Pareciera que a nosotros nos dice, hay que ser pronto para hablar y tardo para oír, ¿verdad? Queremos hablar más de lo que queremos escuchar. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los conflictos que nosotros tenemos cuando estamos hablando con otra persona, resulta que el conflicto se dio porque yo no entendí bien lo que la persona me estaba diciendo. ¿Y por qué no entendí bien lo que me estaban diciendo? Bueno, precisamente porque no estaba escuchando lo que me estaban diciendo. En mi afán de querer responder, en mi afán de querer defenderme, en mi afán de dar mi versión de los hechos, mi versión del asunto, yo no quiero escuchar a la otra persona y lo que quiero es más bien apresurarme para hablar, para cortar el argumento, para cortarle a la persona lo que está diciendo, para justificarme a mí mismo, ¿verdad? El problema cuando yo me pongo en esa posición es que le estoy demostrando a la otra persona que lo que me quiere decir, en realidad me importa muy poco lo que la persona me quiere decir. De hecho, no lo quiero escuchar, lo que quiero es hablar, lo que quiero es expresar. Y cuando yo me pongo en esa actitud, le estoy demostrando a la persona que no me interesa su opinión, no me interesa lo que la persona quiere decir. De hecho, quiero expresar lo que yo quiero decir y creo que es más importante lo que yo pueda decir y la forma en que yo lo pueda decir que lo que las otras personas quieren decirme. Ahora, quisiera solo compartir unos versículos que están en el libro de Proverbios, que es un libro escrito para que nosotros podamos entender y adquirir sabiduría. Proverbios capítulo 10, versículo 19, dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Saben, el problema de que nosotros seamos prontos para hablar, en vez de ser lentos para hablar, es que si nosotros hablamos mucho, lo más seguro es que cuando estemos hablando, ahí va a venir pecado en medio de nuestra conversación. Entonces el consejo de la sabiduría de Dios es: mejor sea tardo para hablar, sea mejor más cuidadoso en escuchar. Entonces el que refrena sus labios es prudente, ¿verdad? ¿Y cuánto valoramos nosotros a una persona que sea prudente? ¿A quién le gusta hablar con una persona que no sea prudente? Pero cuando sabemos que alguien es prudente, pues nosotros sentimos la confianza de poder acercarnos y hablar con estas personas y de repente hablar algunas cosas que pueden ser muy personales para nosotros, ¿verdad? Proverbios 17, 27 dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Miren, es muy sabio aprender a no hablar más de la cuenta, ¿verdad? Es muy sabio aprender a hablar con cordura, a no excedernos en lo que nosotros vamos a hablar, y esto se va a lograr si nosotros logramos escuchar atentamente. Ahora, hay una exhortación ahí en el libro de Santiago, en ese mismo versículo dice: aparte de que nos exhorta que seamos prontos para oír y que seamos tardos para hablar, nos dice otro paso más que nosotros tenemos que considerar. Tardos para irar, dice, tardos para hablar y tardos para irarse, y tardos para hablar y tardos para irarse. Saben, Dios no quiere que nosotros nos enojemos, digamos así. La ira es un enojo excesivo, ¿verdad? Un enojo que ya nos controló a nosotros mismos.
Entonces Dios dice que nosotros debemos ser personas que para llegar a estar en ese punto debe costarnos, debe ser tardos para hablar, para que nosotros nos enojemos. Y según he escuchado, en el grupo de damas están aprendiendo un versículo en Eclesiastés 7:9. Entonces no sé si cómo van las damas con esa memorización del versículo, pero si no han avanzado mucho, lo vamos a leer ahorita y eso seguramente les va a ayudar mucho para la memorización de este versículo. Dice Eclesiastés 7:9: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Sabe? El enojo, dice la palabra, reposa en el seno de los necios, en el seno de aquellas personas que no quieren considerar a Dios en sus caminos, en el seno de aquella persona que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. El necio es aquella persona que aunque sabe lo que es correcto, aunque sabe lo que tiene que hacer, no lo hace. Simplemente decide no hacerlo. Entonces la Biblia nos dice que si nosotros nos caracterizamos por ser personas que se enojan de una manera muy rápida, lo más probable es que no estamos considerando la palabra de Dios, no estamos considerando y poniendo en práctica aquello que Dios ya nos ha enseñado por medio de su palabra. Así que, hermanos, recordemos esto, ¿verdad? Seamos prontos para oír y tardos para hablar y tardos para airarnos. Ahora, ¿por qué Dios nos dice que nosotros debemos ser tardos para airarnos? Versículo 20 del capítulo 1 de Santiago dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Saben? El problema que hay en nuestra ira, el problema que hay en nuestro enojo, es que nosotros no estamos buscando justicia. Normalmente la ira nuestra no nos lleva a buscar justicia, la ira nuestra nos lleva a buscar venganza. Y asumimos el papel, el papel de Dios. Nos ponemos como jueces, dictamos una sentencia y queremos ejecutar esa sentencia, queremos tomar venganza, porque la ira de nosotros viene. ¿En qué momento se produce ira para nosotros? Normalmente es cuando nos sentimos ofendidos por otra persona, cuando sentimos que alguien ha violado nuestros derechos, ha tergiversado algo en nosotros, ha violado nuestra condición personal, ¿verdad? Entonces viene y se provoca enojo en nosotros. Pero ¿qué enseña la palabra de Dios cuando nosotros hemos sido ofendidos? ¿Qué es lo que nos manda Dios cuando nosotros recibimos una ofensa? ¿Saben? La Biblia dice de la manera en que nos perdonó Dios a nosotros en Cristo Jesús. Nosotros debemos perdonar a las personas que nos ofenden. Así que si yo llego a estar en un punto de ira, es porque seguramente decidí no perdonar a la persona que me ha ofendido. Y por eso llegó la ira a mi corazón, por eso llegó el enojo a mi corazón. ¿Por qué? Porque no quise perdonar, porque fui desobediente al mandato de Dios de perdonar a aquella persona que me ha ofendido. Y quiero que miremos cómo Jesús explicaba un poco esto del enojo. Vamos a ver Mateo capítulo 5, versículo 22, y vamos a ver cómo Jesús hablaba, cómo Jesús determinaba el enojo en nosotros. Vamos a leer desde el versículo 21. Capítulo 5, versículo 21 del libro de Mateo. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Miren, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Saben por qué Dios nos va a enjuiciar? Estamos violando su ley. Nos constituimos en asesinos delante de Dios, porque el enojo simplemente es el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Y el enojo está ahí, ¿por qué? Porque cuando yo recibí la ofensa, decidí no perdonar. Dios nos perdonó a nosotros. Cualquier ofensa que nosotros hayamos hecho a Dios, Dios nos la perdona a nosotros. No hay nada que Dios no nos perdone a nosotros. La palabra de Dios dice que si nosotros confesamos nuestras ofensas,
Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Ahora, quisiera que señalar algo también. ¿Y cuál es la diferencia entre la ira justa de Dios y la ira que nosotros tenemos en nuestros corazones? Quiero que me acompañen a leer en Efesios 4:26 también, que en este caso cuando habla de la ira se nos da como un mandato. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Saben, en este caso, este versículo en el libro de Efesios es un mandato. Se nos ordena que nosotros nos airemos, pero sin pecar. Y la única forma de airarnos sin pecar es que nosotros no nos airemos porque nos sentimos ofendidos, porque esa parte ya la perdonamos, ¿verdad? Y no nos enojamos por la ofensa que nos hicieron. Pero sí es necesario que nosotros estemos airados contra el pecado. Contra el pecado, de acuerdo como Dios también está airado todo el tiempo contra el pecador por causa del pecado. Entonces la responsabilidad de nosotros cuando nos ofenden es perdonar, pero también tenemos una responsabilidad de estar airado contra el pecado. Y saben, a veces esto es uno de los temas que a veces son difíciles y nosotros decimos: no, pero a mí me enoja ver cómo estos delincuentes asesinan personas y yo estoy airado contra estas personas, estoy airado por su maldad, estoy airado por su pecado. Pero saben, eso no es lo mismo que la ira de Dios. Si bien es cierto, nos repugna estos actos de violencia, estos actos que son inhumanos, pero saben, la ira de Dios está airado contra todo pecado. Dios está airado contra aquel que miente también, no solo contra aquel que asesina. La ira de Dios viene a las personas por causa del pecado. Por ejemplo, cuando yo codicio algo y caigo en el pecado de codicia, también la ira de Dios está sobre mí por causa de mi pecado. Y ahí está la diferencia entre la ira nuestra y en la ira de Dios, que Dios se aira, está enojado contra toda clase de pecado, y a nosotros hay ciertos pecados que nos provocan ira. Pero si nuestra ira fuera justa, todo pecado nos provocaría la misma ira. En el caso, por ejemplo, que nos enoja la sociedad de estas personas que a veces que asesinan, que violan, que roban y todo eso, en realidad la ira que tenemos es porque no nos dejan vivir una vida tranquila. No es tanto porque nos duele el pecado que se está cometiendo contra Dios, sino porque yo no me siento tranquilo en esta sociedad. Y a la larga mi enojo es porque yo estoy siendo afectado por la conducta de estas personas, y manifiesto que mi ira y que mi enojo no es igual a la ira de Dios, porque la ira de Dios es justa y se enoja contra cualquier tipo de pecado. Si nosotros nos airáramos de una manera justa, de lo cual se nos demanda y se nos manda por la palabra de Dios, si yo miento, yo estaría airado contra mí mismo. Y dice la palabra: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo no debería permitir que el sol se mueva ni un centímetro de la posición en la que está antes de que yo me ponga cuentas con Dios por causa de mi pecado. La ira contra el pecado me debería llevar a mí primeramente a examinarme a mí mismo y estarme poniendo a cuentas con Dios, y nunca permitir que yo permanezca en pecado. Yo debería estar airado todo el tiempo contra el pecado. Ahora volvamos al libro de Santiago, versículos 21 y 22 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Saben, dice la palabra de Dios, en vista de lo que nosotros somos, en vista de que somos personas perversas, que nuestra ira, que nuestro corazón no va a manifestar la justicia de Dios, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es desechar de nosotros la inmundicia, desechar la maldicia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que desechar esto y recibir algo. Todo lo que nosotros tenemos que recibir es la palabra implantada, la palabra que Dios plantó en nuestros corazones, aquella palabra que Dios ya sembró en nuestros corazones, por la cual, versículo 18 decía que Dios nos hizo nacer por esa palabra de verdad que vino a nuestro corazón,
nosotros debemos permitir que Dios, debemos dejar a Dios que esa palabra obre en nosotros, que esa palabra penetre en nosotros y que esa palabra haga una obra en nosotros. Pero saben, muchas veces nosotros podemos decir, yo voy a la iglesia, yo leo la palabra, yo voy al grupo casa, yo contesto las preguntas, yo leo la Biblia. Pero saben, aquí este versículo, entre el versículo 22, en versículo 21 dice que recibamos con mansedumbre la palabra. Esa palabra recibir en el idioma original tiene la idea de una recepción muy bien dispuesta para nosotros. Lo que Dios nos pide es que la palabra de Él la recibamos con gozo, con alegría. Pero saben, el versículo 22 nos enseña que no es suficiente solo con poder recibir la palabra con gozo. Yo puedo escucharla con atención, disfrutarla, estar el domingo, salir contento de la palabra de Dios que pude escuchar y alegre por el mensaje que edificó mi vida. Pero miren, el versículo 2 dice, primero escuche con atención, reciba la verdad con mansedumbre. Y el versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. O sea, no es suficiente con que yo escuche la palabra con atención, con que yo la escuche con una buena actitud. Es necesario que yo lleve a la práctica la palabra de Dios. Una fe genuina, una fe verdadera se va a demostrar poniendo en práctica la palabra de Dios. No es suficiente con venir cada domingo y escuchar la palabra. Si yo vengo, escucho, me voy, pero en el transcurso de la semana no puse en práctica ninguno de los principios que aprendí en la palabra de Dios, entonces yo no estoy haciendo nada. Es necesario que yo pueda realmente llevar a la práctica la palabra de Dios. Es necesario que lo que yo escuche, que lo que yo aprenda, lo que yo llevo a mi corazón, empiece a reflejarse en mi diario vivir. Ahora, miren cuál es el problema. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Ahora, nos pone el ejemplo en el sentido de que la palabra de Dios para nosotros es como un espejo. Aquí mi esposa me dejó un espejo. Iba a ser más grande, según yo, el espejo que iba a venir para poner el ejemplo, pero aquí hay un espejo. Entonces, y me dejó esto que no sé cómo funciona también. Y es como que nosotros, por decir así, al tener una mancha, ¿para qué nos sirve el espejo? ¿Alguien me puede decir? Usted tiene una mancha en la cara, ¿verdad? Pero yo no lo puedo comprobar. Y si no lo puedo comprobar, pues simplemente puedo decir yo no lo creo. Pero la palabra de Dios se convierte para nosotros en el espejo. Entonces vengo yo y miro y digo, sí, hay una mancha ahí bien grande ahí en mi cara. Entonces, pero dice la Biblia que nos enseña que aquella persona que solo es un oidor de la palabra, es como alguien que va, toma el espejo, se mira y dice, estoy manchado, es cierto, estoy manchado. Pero simplemente me voy y no hago nada. Miro, entiendo que tengo la mancha, pero no hago nada. Eso es lo que hace una persona que no es hacedora de la palabra. La palabra nos va a revelar nuestra suciedad, nos va a revelar nuestra maldad, nos va a revelar cuánto nosotros necesitamos ser cambiados. Pero si yo no me convierto en un hacedor de la palabra, simplemente me estoy engañando a mí mismo. Ahora dice los versículos siguientes, versículos 25, miremos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces la diferencia viene entre aquella persona que solo es un oidor y aquella persona que es un hacedor de la palabra. Y miren que hay dos señalamientos de la palabra de Dios. Dice la ley, la perfecta ley, la de la libertad.
Una persona que es hacedora de la palabra considera que la ley de Dios es perfecta. Considera que la ley de Dios, que la palabra de Dios trae libertad a nuestras vidas. Entiende que la palabra de Dios no es una carga, sino que es una bendición. Entiende que es mejor vivir cumpliendo la palabra de Dios que vivir sin cumplir la palabra de Dios. Es decir, que aquella persona que es hacedor de la palabra valora la palabra. Es importante la palabra para la persona que se vuelve un hacedor de la palabra. Entonces la persona que es hacedora de la palabra es aquella persona que viene y toma el espejo, que es la palabra de Dios, y Dios empieza a mostrarle: aquí hay una mancha en su vida. Aquí hay algo que está arrugado en su vida. Aquí tienes una suciedad en su vida y que necesita ser quitada, ¿verdad? Y la persona que es hacedor de la palabra, entonces va a buscar alguna forma y va a querer limpiarse de esa mancha, ¿verdad? Va a decir: yo no puedo seguir mi vida de la misma manera, yo no puedo seguir mi vida manchado. Yo necesito estar limpio. Yo necesito poner en práctica la palabra de Dios. Aquello que Dios me está mostrando, yo tengo que llevarlo a la práctica. No puedo simplemente escuchar y quedarme solo escuchando y no hacer nada. No seamos oidores simplemente. ¿Y saben cuál es el problema? Que somos oidores olvidadizos. Yo no sé, bueno, los que ya hemos salido del colegio, si nos ponen ahorita, en este momento, los que ya tenemos varios años de salir del colegio, ¿verdad? Y nos ponen una división de 3 cifras, si realmente la podríamos hacer. ¿Qué pasaría si nos ponen una división de 3 cifras ahorita? ¿La podríamos hacer? Algunos sí, otros creo que no, ¿verdad? Yo creo que a mí, creo que me costaría un poco y tendría que como volver a retomar cierto estudio para lograr volver a poder hacerla, ¿verdad? ¿Por qué hoy me cuesta? Porque el problema es que cuando yo deje de practicar algo, se me olvida. El problema es que si yo no practico la palabra de Dios, los principios que ya aprendí, se me van a olvidar. Así como las cosas prácticas de la vida se me olvidan si yo no las pongo en práctica, también los principios de la palabra de Dios que yo no los llevo a la práctica, igualmente se me van a olvidar. Ahora, la persona que sí lleva a la práctica la palabra de Dios, el versículo 25 dice al final: este será bienaventurado en lo que hace. ¿Saben? Cumplir la palabra de Dios no trae tristeza a nuestra vida. De repente yo podría pensar: pero es que no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro, y mi vida, yo disfruto mi vida así, la disfruto de otra manera. Pero saben, la persona que pone en práctica la palabra de Dios, esta será bienaventurada en lo que hace. Va a haber felicidad, va a haber dicha, va a haber alegría en la persona que pone en práctica la palabra de Dios. El poner en práctica la palabra de Dios no va a traer tristeza a nosotros. Puede ser que nos traiga prueba, puede ser que nos traiga tribulación, pero va a venir gozo a nuestra vida, va a haber dicha, va a haber alegría, va a haber felicidad en nuestra vida cuando nosotros pongamos en práctica la palabra de Dios. Versículos 26 y 27 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Saben, normalmente cuando nosotros nos adherimos a una religión o a una iglesia, siempre seguimos teniendo problemas con nuestra lengua, ¿verdad? Nuestra lengua, de hecho en el capítulo 3 de Santiago vamos a hablar mucho sobre lo que es el problema que tenemos con nuestra lengua. Pero uno de los problemas que nosotros tenemos es que muchas veces nos jactamos. Nos jactamos de ser buenas personas, nos jactamos de ser personas que vamos a la iglesia, que somos fieles, que estamos aquí, que participamos en lo otro. Y nuevamente tenemos el problema con nuestra lengua, ¿verdad? Por decir así, hablamos demasiado. Dios no quiere que nosotros manifestemos que somos personas religiosas por la forma en la que hablamos. No es una cuestión de hablar.
No es una cuestión de cuánto puedo hablar yo o cuán bonito puedo hablar yo de la palabra de Dios. Aquella religión que Dios acepta, y no estoy hablando de doctrinas o corrientes denominacionales o algo así. La religión dice que Dios, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, este señalamiento que está haciendo Santiago aquí no es como quien dice, es únicamente esto es lo que Dios demanda que nosotros hagamos. Entendamos que el contexto de esta carta es que principalmente el pueblo al que fue dirigido era un pueblo judío. Y una persona que quedaba viuda, cuando no había un familiar que respondiera por ella, era una persona que estaba destinada a mendigar, a pedir limosna y a ver si alguien se compadecía de ella para poder lograr tener algo de comida. Y seguramente tenían unas vidas muy miserables, muy difíciles. Y lo mismo le pasaba a los huérfanos. Si quedaba en el desamparo, no había quien pudiera velar por ellos, ¿verdad? Entonces, la instrucción para aquella persona que afirma que tener esta religión, esta nueva religión que se estaba levantando, digamos, en ese momento, el cristianismo a lo cual se le está hablando en esta carta, es que delante de Dios no es cuestión de denominaciones. Delante de Dios es cuestión de poner en práctica nuestra fe y llevar a cabo las demostraciones que sean necesarias para que el mundo entienda que yo verdaderamente tengo una relación personal con el único Dios verdadero. ¿Y cuál es la idea de estos dos puntos? Hay dos aspectos importantes que van a demostrar que yo tengo una relación verdadera con este único Dios verdadero. Dos aspectos, dice: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Entonces, el primer aspecto es que nosotros estamos atentos a las necesidades de las personas que están pasando apuros, de las personas que están pasando dificultades. Si nosotros como iglesia sabemos que uno de nuestros hermanos está pasando dificultades, que está pasando un momento difícil, y si nosotros somos indiferentes a esta situación de nuestro hermano, es falsa nuestra religión, es falsa nuestra profesión de fe. Porque ¿cómo podemos decir que amamos a Dios y vemos a un hermano en necesidad y no hacemos nada? En el caso de que tengamos la oportunidad de hacer algo, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir nosotros que amamos a Dios si no podemos manifestar ese amor con nuestros hermanos que están en necesidad? La religión que Dios ve como pura y sin mácula es de aquellas personas que verdaderamente van a mostrar su fe atendiendo las necesidades de aquellas personas que están en apuros, siempre y cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Y el otro aspecto es y guardarse sin mancha del mundo. Saben, así como podemos manifestar nuestro amor de una manera externa hacia las personas que tienen necesidades, también vamos a mostrar nuestro amor a Dios hacia adentro de nosotros, ¿verdad? Guardándonos de todo lo que el mundo nos puede ofrecer. Guardándonos de que no sea nuestro yo, nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa domine nuestras vidas. Guardándonos de ser personas que le somos infieles a Dios, viviendo una vida de pecado. Aquello que Dios acepta es aquello que está dedicado a Él. De hecho, vimos hace poco que éramos primicias para Dios, dedicados a Dios. Hemos sido recibidos por Dios para ser de dedicación exclusiva para Él. Eso es lo que somos nosotros. Una fe verdadera se va a caracterizar porque va a poner en práctica la palabra de Dios. Y en el libro de Santiago estamos viendo esto, cómo se manifiesta que tenemos una fe verdadera. Entonces, en este pasaje acordémonos que nuestra fe se va a manifestar de una manera verdadera, siendo hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No seamos de las personas que nos engañamos a nosotros mismos. Vamos a orar y que sea Dios quien siembre esta palabra en nuestros corazones, que podamos vivir y estar atentos esta semana, comprometidos en ser hacedores y no tan solamente oidores. Padre, te damos gracias. Tú has dado tu palabra, Señor. Tú permitiste que tu palabra llegara a nuestros corazones, Señor.
Padre, te rogamos que no seamos personas que simplemente escuchamos la palabra. Queremos ser personas que obedecen tu palabra, Señor, que valoran tu palabra, que la ponen en práctica, Señor, y que no nos engañemos a nosotros mismos. Gracias por este espejo, Señor, por tu palabra que es como un espejo para nosotros, que nos muestra qué es lo que hay que cambiar en nosotros. Agradecemos tu amor, Señor. Pedimos que nos des la firmeza y el valor necesario para ser hacedores de tu palabra. Gracias por la provisión que nos das, por la provisión de tu palabra, y gracias porque tu Espíritu Santo es quien nos guía toda la verdad. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén.